Hechos capítulo 21. Hechos capítulo 21, versículo del 1. Así que tomaré este pasaje como introducción y luego entonces iremos al bosquejo escrito a mano. No allá estaba meditando sobre esto. Amados, ¿puede Dios hacer con sus hijos lo que Él quiere? Repito, ¿puede Dios hacer con sus hijos lo que Él quiere? ¿Como Él quiere? ¿Porque Él quiere? ¿Cuando Él quiere? ¿Y para lo que Él quiere? Hechos 21, del 1 al 14. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad. Y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco. Y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Ptolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas, doncellas, que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien, viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Y lo que implica, por supuesto. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Repito, ¿puede Dios hacer con lo de Él, con lo suyo, lo que Él quiere? El tema que he de compartir esta mañana le pusimos por título: ¿cómo Dios trata a sus hijos? Repito, ¿cómo Dios trata a sus hijos? Padre, bendice, Señor, este tiempo. Te doy gracias por encontrarme en mi amada iglesia, la que usted me ha permitido, Señor, por años pastorear y enseñar. Gracias por las 2 semanas que estuve allá en Carolina, ayudando a mi hijo y con mi familia. Gracias por permitirme llegar acá. Y Padre, permita que su palabra nos enseñe, nos hable, nos edifique, nos reprenda, nos prepare, nos advierta,
las implicancias de ser hijo de Dios, las implicaciones. ¿Y cuál es el precio que hemos de pagar? Le damos gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Cuando estudiamos el libro de los Hechos, que fue maravilloso, principalmente llama la atención la vida del apóstol Pablo. Y en este pasaje es uno de los varios pasajes donde el apóstol Pablo es confrontado con gente que le ama, con gente que le quiere, con gente que desea lo mejor para él. Los cuales, escuchando y entendiendo que en Jerusalén le esperan dolores, le esperan torturas, le esperan azotes, le esperan golpes, inclusive, posiblemente, él pensaría hasta la muerte. Trataban de frenarlo, trataban de advertirle de que no fuera, de que no subiera. Y como no pudieron persuadirle, como no pudieron convencerle, el versículo 14 dice al final, hágase la voluntad del Señor. ¿Y qué podemos hacer contra la voluntad del Señor? Nada. Nada. ¿Cómo Dios trata a sus hijos? La palabra de Dios enseña que no todos los seres humanos somos hijos de Dios. La palabra de Dios enseña que solamente aquel que ha creído en Jesucristo es regenerado, es convertido y entonces nace para hijo de Dios. Gálatas 2:26 o 3:26 y Juan capítulo 1 versículo 11 y 12, entre algunos pasajes, y hay muchos pasajes más que se infiere esta verdad. Por lo tanto, ser hijo de Dios no es nacer en una iglesia cristiana. Ser hijo de Dios no es nacer en un hogar cristiano. Ser hijo de Dios no es leer la Biblia. Ser hijo de Dios no es participar en una iglesia, por muy linda, por muy buena que sea. Ser hijo de Dios es creer en Cristo. La fe en Cristo. Rendir nuestra fe en nuestra vida a Cristo en fe y en arrepentimiento. Eso nos hace hijos de Dios. Y desde ese momento comienza una relación con papá, con nuestro Padre Celestial. Ya yo tengo casi 40 años en la fe. Poco más de 30 años pastoreando. Y aquel que lleva muchos años, entre más años pasan, más nos damos cuenta cómo Dios trabaja con uno y cómo Dios se mueve. Voy a tomar 3 pasajes. ¿Cuántos pasajes, hermano Natanael? 3. Chiste y comentario local. ¿Cómo trata Dios con sus hijos? Job capítulo 1. Primero, probados serán los hijos de Dios para traer gloria a Dios. Repito, probados serán los hijos de Dios para traer gloria a Dios. Para todos es conocido este pasaje, donde lo que aconteció a este hombre de Dios, a este hijo de Dios, fue grande. En mi vida no he conocido a nadie que haya pasado por todo esto. No sé si Pastor Genaro, Pastor Jerry más joven, pero no hemos conocido a nadie que haya pasado por todo esto. Pero quiero que entendamos cómo Dios trata con su pueblo. Quiero que entendamos cómo Dios trata con sus hijos. Porque esta es una enseñanza de advertencia, preventiva,
En el sentido de que cuando sucedan cosas en nuestra vida, entendamos que Dios lo está permitiendo por algo. No existen casualidades para Dios, existen causalidades. Repito, no existen casualidades para Dios, existen causalidades, como alguien dijo. Job, capítulo 1, versículos del 1 al 8, me hablan de la vida y la familia de Job. Leamos brevemente. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto, es decir, maduro y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Ya con eso usted tiene la clave de la vida de Job. Un hombre de Dios, íntegro. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y viviesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentar, déjelo ahí, perdón, del 1 al 6, yo estaba, gracias por la equivocación, me enseña que soy un pecador imperfecto, gracias. Del 1 al 6, la vida y la familia de Job, ahí la tiene. Un hombre pudiente, un hombre bendecido, un hombre crecido, muchos hijos, muchos animales, muchas propiedades. Y aquí tenemos a Job relacionándose activamente, plenamente con su familia. Sigamos entonces, nuevamente me equivoqué, es del 1 al 5, gracias. Del 1 al 5 y ahora del 6 en adelante. Permítame leer el versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. No pretendo entender ni pretendo decir que Satanás era hijo de Dios, como dicen algunos. En medio de los hijos de Dios se metió, se coló. De manera intrusa se metió el diablo. Como en nuestras iglesias siempre hay uno que no es hijo de Dios también, o varios, lo mismo. Y dice aquí, versículo 6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Versículo del 6 al versículo 8, tenemos entonces la actitud de Dios para Job, donde Dios explica, enseña cómo él se siente con su hijo. Míralo, considéralo, mira cómo se mueve, mira lo que hace. El tipo está bien. Luego entonces viene, del versículo 9 en adelante, viene la obra del maligno. Versículo 9, respondiendo Satanás a Jehová y dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová.
en esta tercera parte, tenemos la obra maligna, perversa del diablo. Hermano, Dios permite que el diablo trabaje negativamente y maliciosamente, aún en contra de sus hijos, de los hijos de Dios. La soberanía de Dios permite, hermano, yo soy de los que creo que Dios decreta, pero también decreta su voluntad y también permite en los seres humanos que hagamos supuestamente nuestra voluntad y Dios la permite. Yo no creo en los que predican y en los que enseñan que todo es origen de Dios, porque yo tendría que decir que aún el pecado Dios lo creó. Y algunos enseñan que Dios creó el arma y Dios creó la bala y Dios hizo que Natanael a los 22 años, para no decir una fecha pasada, a los 22 años Dios decretó, mandó matar a Natanael. Yo no creo en eso. No. Dios tiene una voluntad decretiva y Dios tiene una voluntad permisiva. Y aquí vemos que Dios está permitiendo al diablo hacer lo que él quiere, permisivamente. Todo lo malo viene del diablo. Y Dios lo permite para su gloria nada más. Todo lo bueno viene de Dios. Y aquí tenemos entonces el diablo creando una acción malévola, mañosa. Pero es que le dice el diablo a Dios, pero todo lo que tú has hecho con Job es bueno. Pero tócalo, dáñale sus bienes. Dáñale lo que tiene para ver si es que no blasfema contra ti. Y Dios que le dice, ok, coge, ve adelante, hazlo, pero no toques su cuerpo. Y del versículo 13 en adelante, tenemos todo lo que viene aconteciendo. Leamos rápidamente. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. De repente le vino la desgracia. De repente a las 3 de la mañana recibió una llamada de teléfono diciendo que su pariente estaba enfermo, muriéndose. La voluntad permisiva de Dios. Y recibió todo en un momento. Siga leyendo allí. Versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró.
Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job actuó de la manera correcta en el tiempo correcto. Lloramos. Nos quejamos, dejamos de leer la Biblia, dejamos de orar, dejamos de congregarnos en la iglesia porque me duele un callo. ¿Es usted hijo de Dios, hija de Dios? Pero aquí no acaba la historia. Capítulo 2. El diablo no duerme. El diablo no descansa. El diablo quiere que hagamos lo incorrecto, los hijos de Dios, en medio de la prueba, para desacreditar y deshonrar el nombre de Dios. Mira el cristianito, tanto que cree en Dios y se llena la boca y anda con la Biblia en el brazo y anda predicando en la calle, el fanático. Y ahora, porque está teniendo un problema, mira, ahí está, en la esquina, borracho. Hermano, yo no estoy diciendo que no podemos estar tristes. Yo no estoy diciendo que digamos que todo, que yo me siento completamente bien con todo lo que está pasando. Me duele lo que está pasando con mi hijo. Tiene como 9 quebraduras. Tiene problemas en el tobillo. Tiene problemas en la rodilla. Tiene quebrado el esternón aquí arriba, tiene una fractura aquí en la columna aquí arriba, tiene una fractura aquí abajo, 2. Tiene una fractura en el pómulo se dice. Se le quebró ese dedo, se le quebró el otro dedo. Tiene fractura aquí en los nudillos. Y es la mano que él escribe y con la que trabaja, con la que toca piano, con la que toca guitarra. ¿Usted cree que es fácil? Pastor Genaro sabe sobre esto. Él lo sabe, porque él es doctor. Yo no quisiera ser doctor porque yo, siendo doctor, conocería todo lo que él le está pasando con el dolor que tiene. Cuando al pastor Genaro le dicen, mire, le dice un colega a él, mire, hay un problema en el hígado y está pasando esto y esto y esto otro, ya Genaro sabe todo lo que le está pasando. Ahí está derramando lágrimas por el dolor que tiene que sentir mi hijo. No duerme de noche, se acuesta en el piso, se acuesta en la cama. Se para. Hermano, claro que duele, pero no hay despropósito de parte de Dios. Dios sabe lo que conviene. Yo no me quejo contra Dios, pero soy un ser humano. Todos los bienes, aún los hijos, se les fue quitado a Job. Pero ahora viene la parte más fuerte. Job capítulo 2. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondiendo Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida.
Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí que él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla. Hermano, mi hijo literalmente está enfermo desde los pies hasta la cabeza. Si usted quiere ver las fotos que yo tengo, que tuve que sacarle, aquí en la coronilla, Pastor Genaro, aquí en la coronilla tenía una herida increíble, roja al vivo. Aquí atrás, en la oreja, tenía todo destrozado. Se me olvidó mencionarle, yo no sé cuántos puntos le pusieron en los labios aquí adentro, yo no sé cuántos dientes va a perder. Tócale su vida, a ver si no blasfema contra ti. Y dice que el diablo salió en la voluntad soberana, permisiva de Dios. El diablo salió y le provocó una tremenda sarna en todo el cuerpo. Versículo 8, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Mi esposa se ha quedado toda la noche con mi hijo. Ella sabe lo que está pasando a mi hijo. Y no quiere, los dolores son intensos principalmente de noche. Y no quiere seguir tomando pastillas para el dolor porque son adictivas, tengo entendido. Él prefiere aguantar. Por eso que agradezco sus oraciones por él. Para que pase esta situación. Y para que comprenda que de parte de Dios no hay despropósito alguno. Hágase la voluntad de Dios y punto. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Ahí la hermana María está la hermana María, desde que nació sufre con su hijo Yeram. 1000 cosas tiene el hijo. Solamente el amor de María para con ese muchacho es que ese muchacho está vivo. Ella entiende lo que está pasando. No estoy diciendo que usted no entiende, pero María, desde que su hijo Jair nació, ha sido de operación. Pastor Genaro, el hijo de ella tiene el síndrome de Down, pero tiene un montón de cosas por el cuerpo que son, pero increíbles. Sí, Dios lo permite, por un propósito. Y tomaba Job un tiesto, versículo 8, para rascarse con él. Y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo a su mujer, la ayuda idónea, su mujer: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Oye, esta mujer estaba contra Dios y contra el esposo. La ayuda idónea. Y la ayuda idónea, palabra rara esa. ¿Qué ayuda? Todavía mantienes tu integridad después de todo lo que te está pasando. Los animales se murieron, las casas se quemaron, se destruyeron, los hijos murieron, los 10 muchachos, oye, 10, eran conejos esta gente, yo no sé. Todos murieron y ahora tú estás sentado como una bestia en el piso, rascando tu cuerpo porque estás con una tremenda sarna o con un tremendo, yo no sé qué enfermedad es la que tenía ahí, pero sufriendo. Mira, hombre, maldice a Dios y muérete. ¿Qué ayuda? Oye, Pastor Genaro, con esa ayuda yo no necesito enemigos. No, con esa ayuda yo no necesito enemigos. No logro entender, si alguien es un comentario, perdóneme que no logro entender. Entre paréntesis, no diga chisme delante de mí porque tengo los 2 audífonos puestos ahora, ¿ok?
Estoy escuchando mejor, no completamente. Aquí me es difícil, pero no diga chisme porque ahora estoy escuchando mucho mejor, ¿ok? Sigamos adelante allí. Versículo 10. Y él le dijo, como un hombre de Dios, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y aquí no está diciendo necesariamente que el mal viene de Dios, porque dice, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. La fe de los hijos de Dios era aprobada por Dios para traer gloria a Dios. Y la misma pregunta que hice al comienzo, ¿tiene Dios derecho, privilegio y prerrogativa en hacer con lo suyo lo que mejor sea para su gloria? ¿Tiene derecho? Sí. Yo no sé cuántas veces, no sé si al pastor Jerry ya le ha pasado, sin lugar a dudas, pastor Genaro le ha acontecido. Llega gente a la iglesia, se convierten a Cristo y comienzan a experimentar lo que es la vida en Cristo. Y de repente comienzan a experimentar problemas. Y yo no sé si al pastor Genaro le han dicho, pastor, antes de venir a Cristo no tenía tantos problemas como estoy teniendo ahora. Welcome to the club. Bienvenido al club de los cristianos. El diablo no se preocupa por sus hijos, porque sus hijos hacen su voluntad y hacen lo que él quiere. El diablo está preocupado por los hijos de Dios para hacerlos caer, para destruir su fe y para quitarle la gloria a Dios. Pregunto, si de esta manera trató Dios y probó Dios a su Hijo, que vivía en perfecta voluntad del Padre, ¿cómo Dios ha de tratar a aquellos que no son hijos de Dios? Entonces Job andaba en la voluntad de Dios y aún así, mira lo que aconteció. Pero ¿cómo trabaja Dios con sus hijos que no están haciendo la voluntad de Él? Repito, Job vivía haciendo la voluntad del Padre. El Padre de alguna manera estaba orgulloso por su hijo, pero no es considerado a mi siervo Job prudente, sabio, correcto, íntegro. Porque Dios se sentía orgulloso de Job. Pero ¿habrá hijos de Dios que no quieren o que no están haciendo la voluntad de Dios? Así que si Dios trató de esa manera a su hijo Job, que haciendo la voluntad de él, ¿cómo Dios trabaja y trata a sus hijos que no quieren hacer la voluntad de él? Hebreos capítulo 12. ¿Cómo trata Dios con sus hijos? Serán probados los hijos de Dios para traer gloria a Dios. Segundo, ¿cómo trata Dios con sus hijos? Serán disciplinados los hijos de Dios para participar de la santidad de Dios. Hebreos capítulo 12. Hermanos, no entro en todo detalle porque no tengo todas mis herramientas de trabajo allá en Carolina del Sur. Pero sí se me permite enseñar verdades generales en este tema. ¿Cómo trata Dios con sus hijos? Serán probados los hijos de Dios para traer gloria a Dios. Segundo, serán disciplinados los hijos de Dios para participar de la santidad de Dios. Hebreos 12, versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor,
ni desmayes cuando eres reprendido por él. Los hijos de Dios que no andan en la voluntad de Dios, que resisten la voluntad de Dios, que no quieren hacer lo que Dios manda en su vida personal, en su vida matrimonial, en su vida familiar, aún en su vida congregacional. Los hijos de Dios que no quieren hacer, que no quieren vivir la voluntad de Dios de acuerdo a la palabra de Dios. Aquí dice este pasaje que van a ser disciplinados. Y luego el mismo versículo ahí dice que no solamente serán disciplinados, sino que dice que serán reprendidos. Me habría gustado haber tenido tiempo para explicar bien lo que son estas palabras. Usted sabe que yo soy envidioso y si el pastor Jerry enseña el griego, yo también lo enseño. ¿Okay? Y punto, porque soy multilingüe. Lengua. Y habéis ya olvidado exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. ¿Por qué? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Disciplina, reprende, azota. Nótese, disciplina, reprensión, azote a los hijos de Dios, porque los ama. Porque Él sabe que el pecado nos va a herir. Porque Él sabe que que no hacer la voluntad de Dios nos va a traer fracaso, nos va a traer dolor, nos va a traer conflicto, el no vivir en la voluntad de papá. Entonces, como papá sabe los sufrimientos que vamos a recibir como consecuencia de no estar haciendo la voluntad de papá, entonces Él tiene que disciplinarnos, Él tiene que jalarnos la oreja, Él tiene que reprendernos, Él tiene que azotarnos. Porque el Padre a sus hijos disciplina. Sigamos leyendo allí. Versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Es decir, constantemente los hijos de Dios de alguna manera vamos a estar sometidos a disciplina. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes en el pasado, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y aquí yo iba a buscar este versículo en algunos comentarios, pero se me olvidó. Dice que somos disciplinados para nuestro provecho, para nuestra utilidad, para nuestra conveniencia. ¿Para qué? Para participar de la santidad de Dios. ¿Será acaso que el hijo que no está viviendo en la santidad de Dios, Dios lo disciplina, lo reprende, lo quebranta, lo azota para que vuelva a la santidad de Dios? ¿Será eso lo que quiere decir? No lo dogmatizo, pero creo entender que esa es la idea en el contexto. Entonces Dios disciplina a sus hijos que no andamos en la voluntad de Él, nos azota, nos reprende, para que podamos llegar a participar de su santidad, para que podamos vivir su voluntad correcta, agradable, que trae buenos frutos. Dios ha sido demasiado bueno con mi hijo Marcos. Al primero que chocó el vehículo fue a él. Si le choca a uno de sus amigos que andaban con él, lo revienta y lo mata. Porque mi hijo con esa altura que tiene, y no tanto la altura, el cuerpo que tiene,
Ese tipo tiene músculo, puro músculo en todas partes, como él hace ejercicio, todo eso. No hay duda, el hermano Genaro me explicaba que el cuerpo que tiene Marcos sirvió como un freno para impedir que fuese muerto y que sus partes internas no fuesen dañadas de manera, negativa, dañadas de tal manera que quedaran comprometidas. Sí, hubo fracturas, sí, pero si lo hubiera tocado a los otros muchachos, los levanta por los aires y se los lleva. Le toca al hermano Genaro o a mí. No contamos la historia. No contamos la historia. ¿Será acaso que Dios está trabajando con Marco? Disciplinando, reprendiendo, azotando, porque no ha estado haciendo la voluntad de papá. Alguien dijo que la mejor medicina que muchos de nosotros aquí presentes tuvimos cuando éramos pequeños era la correa. Gracias a esta correa es que no somos delincuentes. Obviamente hablando, la gracia de Dios nos alcanzó y lo que la correa no pudo corregir, la gracia de Dios lo corrigió. Job, haciendo lo correcto, mire lo que pasó. Y luego, Hebreos capítulo 12 nos enseña que el Hijo de Dios va a ser arrepentido, disciplinado, azotado por la voluntad de Dios para que vuelva al redil. Primera a los Corintios capítulo 11. No lo busques, pero ahora se me vino a la mente porque no lo tengo ahí. Dice el Señor por medio del apóstol Pablo en Primera de los Corintios capítulo 11, dice que en la iglesia a los Corintios habían algunos que estaban debilitados por su pecado, habían otros que estaban enfermos por su pecado y luego añade, inclusive había otros que ya estaban durmiendo por culpa de su pecado. Estaré haciendo violencia a la palabra de Dios si sostengo y digo entonces que aún es posible que Dios se lleve a alguno de sus hijos y se los lleve a su presencia porque no quieren hacer su voluntad. Sí, yo lo creo. Yo lo creo. Allá en Chile, en mis inicios del cristianismo, llegaba un hermano con su esposa, con sus dos hijitas y aparecía por 2 meses y desaparecía por 3. Aparecía por 2 meses y desaparecía por 4. ¿Okay? Y mi pastor Nelson, cómo lo visitaba, cómo lo exhortaba y cómo lo animaba para que se mantuviese en la fe. Un día Nelson, mi pastor, predicó un tema que se llama 40 años después. Yo lo prediqué años atrás. No sé si el pastor Genaro escuchó algún día ese tema. Yo lo he predicado como 2 o 3 veces en el pasado, 40 años después. Y predicó tremendo mensaje. Mi pastor, vieron 2 personas que pasamos al frente. Ese hermano y yo, llorando, dando gritos por ese tremendo mensaje. Y ese hermano, yo recuerdo cuando mi pastor nos estaba aconsejando a los 2, ese hermano lloraba y decía, pastor, ahora, pastor, ya he entendido plenamente cómo Dios trabaja, pastor, créame, no me salgo más de la iglesia, voy a dejar ese licor que me tiene controlado, mire, prometió de todo. Pastor Genaro, esa semana el hombre iba manejando un triciclo, es un carrito sentado con una rueda atrás y 2 al frente, su hijita menor
iba sentada al frente, su hijita menor. Estaba oscureciendo y el hombre no llevaba luces y no llevaba nada. Y el hombre pedaleaba en ese triciclo de noche y se le atravesó un vehículo o él se atravesó al vehículo. Y mire, la hija voló por los aires. Voló por los aires. El triciclo quedó destruido. Pero espérate. La hija lo único que tuvo unos rasguños en la cabeza. El hombre quedó destruido completamente y murió instantáneamente. A ese punto llega la disciplina de Dios, en que Dios dice del cielo: ¿cuánto tiempo estoy trabajando contigo? Y tú no me haces caso, cabezón. Y estás trayendo deshonra a mi nombre. Eres mi hijo, pero mira cómo te estás comportando. Te advierto, te voy a mandar a buscar. Te advierto, te voy a mandar a buscar. Hasta que nos manda a buscar. Pero antes de eso, muchas veces nos toca donde más nos duele. El gato, el perro, los hijos, el dinero, el carro, la casa, nos toca donde más nos duele. Lucas capítulo 15, termino con el tercer pasaje. ¿Cómo trata Dios con sus hijos? Serán probados los hijos de Dios para traer gloria a Dios, aunque estén haciendo lo correcto como Job. Serán disciplinados los hijos de Dios para participar de la santidad de Dios. Es un título un poco largo. Tercero, los hijos de Dios serán quebrantados para volver a Dios. Lucas 15. Hay un corito que yo canto que es una canción que escribió mi hermano. Hoy he vuelto a mi casa, de donde un día partí. Mi padre me esperaba y un abrazo me dio. Bienvenido, él me dijo, hijo, aquí. Yo estaba esperando que volvieses a mí. Muy linda la canción que habla del hijo pródigo. Pero aquí tenemos la historia, la parábola. Es una parábola del hijo pródigo, del hijo que quiso probar el mundo y no le fue bien y tuvo que volver. Una parábola es una enseñanza celestial, pero con objetos terrenales. Esa es la idea, para ponerlo de una manera simple. Lucas 15, versículo 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. El muchacho venía desarrollando ideas. Su padre era un hombre pudiente, los amaba. Y el hijo entonces un día se acercó a papá, le dijo, papi, dame lo que me corresponde. Ya, yo quiero lo mío, dame lo mío. Papá en su amor pudo haber evitado entregarle lo que el hijo pedía, pero porque le amaba, finalmente dejó que el hijo hiciera lo que quisiera, concediéndole su voluntad. Es lo mismo que Dios trabaja contigo y conmigo. Nosotros pedimos cosas o hacemos cosas que sabemos muchas veces que está en contra de Dios. Y se nos concede. Y Dios lo permite. Dios lo permite. Papi, dame lo que me corresponde, la parte de mi herencia. Sigamos allí. Versículo 13. ¿Qué hizo con todo eso?
Versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada. Reunió todo lo de él. Preparó toda su documentación, preparó su cuarto, todo lo que había, esto me llevo, esto no me llevo, y en un momento dijo, patitas, ¿para qué te tengo? Tengo dinero, tengo suficiente para poder vivir lejos de papá, lejos que me tienen harto con su Biblia y con sus oraciones, con mamá que me sigue pidiendo que vaya a la iglesia, yo ya no quiero ir a la iglesia, con mi hermano mayor, que también el santurrón que va a la iglesia, estoy cansado de eso, mira, yo mejor me largo de esta casa. Y los muchachos creen que le va a ir bien. Sí, mis 2 hijos viven en Carolina. Crecieron y dijeron, mi hijo Dimas dijo, papi, yo ya estoy mayor, estudié aquí en la universidad en Greenville, Carolina, y quiero quedarme aquí. Hijo, si es su voluntad, yo no lo estoy votando. Al año, Marcos, mi hijo, dijo, papi, yo quiero irme para Carolina, para vivir allá en la casa y trabajar. Hijo, ya tiene usted 11 años, haga lo que usted quiera. Mayor, con bigote, con la voz ronca, con barba. Hijo, no lo estamos votando. Es la cultura americana, Pastor Genaro. Yo no salí de la falda de mi madre hasta los 28 años. Y si hacían mis sinvergüenzuras, yo las hacía fuera de la casa, cuando no era cristiano. Y aún ciertas travesuras después de ser cristiano. Y yo siempre le dije a mi madre, porque ya mi padre partió como 40 años atrás. Madre, yo voy a salir de tu falda, o casado, o porque Dios me lleva para un ministerio. Y fue así que el Señor me trajo para Nueva York, para trabajar en una iglesia y luego comenzar esta iglesia acá. Así que salí con la bendición. Pero la cultura americana es distinta. Y hay que entender algunas cosas y yo no hago fuerza con mis hijos. Ya son grandes, es lo que deciden. Y aquí tenemos, y por supuesto, papi, danos la herencia. A uno le di mis dudas y a otro le di mis deudas. No tengo más herencia para ustedes. No hay más. Y juntándolo todo, dice el pasaje, se fue a vivir lejos, a una provincia apartada, apartado de la familia, apartado de la iglesia, apartado de la religiosidad, apartado de la Biblia. Yo quiero vivir mi vida ya no me estorben. Papá, mamá, déjeme tranquilo. Así son los hijos. Creen que fuera de casa, fuera de papá y fuera de mamá, creen que le va a ir mejor. Y el diablo los engaña. ¿Alguien dice amén? Sigamos leyendo ahí. La pregunta es, ¿por qué se fue lejos? ¿Por qué se fue lejos? La frase siguiente al final del versículo 13, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Por qué? ¿Por qué pidió los bienes? ¿Y por qué se fue lejos? ¿Y por qué se separó de su familia? Porque quería vivir su regalada gana. Porque quería vivir como él quería. Yo no estoy diciendo que mis hijos se fueron porque querían vivir como él quería, como ellos querían. Puede que sí, puede que no. No es problema mío. Nadie los votó. Porque yo también tuve mi juventud también. La cosa es que juntándolo todo, se fue lejos, a vivir separadamente de todo lo que había crecido, olvidarse de todo eso, porque allí vivió perdidamente.
Es decir, quiso probar el mundo. Quiso probar el vicio, quiso probar el cigarro, quiso probar la marihuana, quiso probar el sexo, quiso probar el alcohol, quiso probar todo tipo de acciones que de parte de Dios son ilícitas, que no convienen. Viviendo disolutamente, libertinajemente, un libertinaje pleno. Por fin ya papá no está. Por fin ya mami con su vamos a la iglesia, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. No, ya no están. Y mi hermano mayor, el santurrón, que se cree santo, la cuarta parte de la Trinidad, ahora estoy solo, hago lo que yo quiero. No, escúchame, jovencito, usted nunca va a hacer lo que usted quiere. O usted hace lo que el diablo quiere, o usted hace lo que Dios quiere. Usted nunca va a hacer lo que usted quiere. Eso es mentira del diablo. No, yo voy a hacer lo que yo quiero. No, tú vas a hacer lo que el diablo quiere o lo que Dios quiere. Nada más. Aquí comenzó lo grande, versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Mira para acá. Faltó el dinero. Automáticamente faltaron los amigos. Faltó el dinero. Faltaron los amigos. Ya no había tranquilidad. Ya no podía dormir en una casa cómoda. Fue mudándose de cierto grado de comodidad mientras tenía dinero que podía vivir más cómodamente y en vez de ir creciendo en su comodidad, en su estilo de vida, fue decreciendo. Faltó comida. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Todo se le acabó. No supo administrar su vida ni lo que tenía. No supo invertir correctamente para el mañana, todo el presente. Porque la juventud es temporal, es pasajera, es trivial, es efímera. La juventud es vanidad y no tiene un cerebro para pensar. Ya los mayores, ya sabemos, ya hemos vivido y podemos y entendemos algunas cosas y podemos ayudar. Pero ya los muchachos, tú eres, papi, es que ya tú tienes 60 años. Tú viviste en otro tiempo. Apenas hablas inglés, papi. You know what I'm saying, yo? Apenas sabes inglés. Mira, yo hablo inglés. ¿Y tú crees que porque tú hablas inglés y tu papá y tu mamá no, tú crees que por el inglés tú eres mejor que ellos? ¿Tonto? ¿Tonta? Todo perdió. No había dinero, no había comida, no habían amigos. Porque cuando hay dinero, hay amigos. Pero cuando no hay dinero, desaparecieron los amigos. La historia que yo le cuento de mi padre. Mi padre todos los viernes agarraba el cheque, 11 hijos. Yo soy el menor, 11 hijos, pero yo quizás, sí, yo no había nacido para este tiempo porque yo soy el menor. Mi viejo agarraba el cheque y se iba al estadio el viernes y sábado y se emborrachaba y gastaba el dinero con los amigos. Eso era. La vieja, mi mamá, tenía que lavar ajeno. Lavar para todos los críos, para todos los hijos y lavar ajeno. Y mis hijos mayores vendían cositas por ahí, para huevitos y vendían cositas para tratar de vivir. Porque el viejo gastaba el dinero con sus amigotes.
Esa era la vida de mis hermanos mayores y de mi padre y de mi madre. De repente tuvieron que operarlo del corazón. En ese tiempo, estamos hablando de los años 60 y pico, en ese tiempo lo abrían de aquí arriba hasta el basement, hasta el sótano. Abrían los, ¿ok? Tremenda cicatriz que tenía el pobre viejo. Sí, hermana, hasta el basement, sí. Y lo operaron y todo. Nunca más pudo trabajar. Trabajaba en una empresa americana. En aquel tiempo, por esa operación al corazón, lo jubilaron. Ganaba una miseria. Después de la operación fue a la casa. No teníamos carro, ni caballo, ni burro, ni bicicleta. Un día tuvo que ir al hospital temprano, el viejo a las 6 de la mañana, vivíamos en una zona rural de la misma capital, ahora se juntó todo. Y mi viejo iba con dolores para el hospital porque la cicatriz era una cosa horrible. Imagínate en aquellos tiempos, abierto completo aquí. Y cuando mi viejo sube al microbús, ve en los asientos a dos cuates de él que bebían con él, que se emborrachaban con él, y no sé si mujereaban con él, yo no tengo idea. Nunca escuché que mi padre era picado a la araña, como dicen en Chile. Ayer, ahí está mi compatriota, picado a la araña. Nunca escuché. Pero eran cuates de él. Y mi padre iba con ese dolor inmenso. Y subió al microbús y los quedó mirando. Y estaba el microbús lleno y necesitaba un asiento. Así que lo que hizo, vio a sus cuates y se acercó al asiento de ellos a ver si uno le daba el asiento. Los dos, cuando lo vieron, dice mi padre, dice que comenzaron a leer el periódico y no lo miraron. Es como algunos de ustedes que cuando tienen que leer la Biblia, no la leen. Y cuando tienen que escuchar, aquí, cuando no les conviene escuchar, comienzan a leer. Exactamente. Y se hicieron los locos. Y cuando mi viejo llegó a la casa, le dijo mi mami, le dijo, mira, me pasó esto, otro. Y mi viejo le dijo, los amigos no sirven. Perdóname, preferí a los amigos por la familia y mira lo que me hicieron. Porque cuando hay dinero, pero cuando se acabó el dinero, no hay amigos. Aquí estaba cayendo este joven en desgracia. No hay dinero, no hay comida, no hay amigos. Versículo 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Este concepto, ciudadano de aquella tierra, a un impío, a un inconverso, da a entender entonces que esta parábola enseña la historia de un hijo de Dios. Porque aquí es específico que se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y la situación que estaba viviendo este muchacho era tan terrible que dice versículo 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Hermano, aquí hay muchas cosas que yo tengo que estudiar para entender bien lo que quiere decir, pero estoy generalizando nada más. Era tanta la necesidad que estaba experimentando este muchacho, creyendo que le iba a ir bien, lejos de papá, lejos de mamá, lejos de su familia, lejos de su casa, creyendo que el mundo le iba a brillar, creyendo que el mundo se iba a rendir a sus pies. Y resulta ser que empezó el fracaso, empezó el problema, empezaron los conflictos, a faltarle
aquí, a faltarle acá. Finalmente estaba tan desesperado que estaba dispuesto a comer comida de puerco. A esa condición tiene que llegar alguien para que pueda pensar que no puede seguir viviendo lejos de Dios. A ese punto de ser quebrantado. ¿Qué es lo que tiene que seguir pasando en tu vida para que entiendas que no puedes seguir por el camino en que quieres seguir? ¿Tú crees que te va a ir bien con lo que estás haciendo, con tus decisiones y con tus acciones? ¿Acaso tú crees que Dios duerme? Hermano, si el diablo no duerme, menos Dios. Y volviendo en sí, qué frase tan maravillosa. Recapacitando, pensando, entendiendo, comenzó a hacer una comparación entre su vida y cómo vivía en la casa, con papá, con mamá, con sus hermanos, con su familia, y cómo vivía fuera de la casa. Y volviendo en sí, quiera Dios que este día usted, si va por un camino equivocado, vuelva en sí. Y volviendo en sí, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre, padezco también de hambre. Y volviendo en sí, me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Quiera Dios que usted se arrepienta. Quiera Dios que su hijo se arrepienta. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de estos jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó a su cuello y le besó. A las 9 de la mañana llegamos a Carolina y no esperaba ver lo que vi. Y vi a mi hijo ahí. Yo tengo la foto aquí. Y vi la cara destrozada. No era él. No tenía ojo, tenía una bola morada, negra, oscura. Y lo vi. Lo abracé y lloré. Y papá se para. Me imagino el viejo, iba a una colina y miraba al camino si el hijo alguna vez pudiese venir. Y yo pienso, Pastor Genaro, en este viejo cuando ve una figura caminando de lejos y ¿será mi hijo? ¿No será mi hijo? No, como que camina, se fue caminando muy paradito, pero ahora viene como medio cabizbajo, así apenas, pero no parece el caminar de él, ¿será o no será? Y poco a poco el hijo, esa figura te va acercando. Y cuando el viejo, que rogaba a Dios por su papá, que oraba por su hijo, o sea, que rogaba a Dios por su hijo, y cuando el viejo, el papá vio que era su hijo, dice que se echó a su cuello. Hedía, quizás no se bañaba hace cuántos días, flaco, ya no comía, harapiento, era peor que un jornalero, pero nada le importó a papá, solamente abrazarlo, viéndolo en esa condición paupérrima, triste, funesta.
y lo abrazó. ¿A dónde tiene que llegar el ser humano que es hijo de Dios para darse cuenta que sin Dios no vamos a ninguna parte? Y corrió y se echó a su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestirle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. ¿Cómo Dios trabaja con sus hijos? Me duele cómo Dios trabaja con algunos de nosotros, conmigo también, como con otros, pero no me quejo y no lo rechazo, porque no hay despropósito alguno en la voluntad permisiva de Dios. Dios lo permite por algo, Dios lo permite por un propósito. Gracias por sus oraciones en favor nuestro, en favor de mi hijo Marcos. Él quería ir hoy día a la iglesia para la gloria de Dios. Mi esposa me lo dijo en la mañana, pero no puede, no conviene que ande en la calle todavía porque le duele todo su hermoso cuerpo. Esperar que se restaure. Y gracias por sus oraciones. Puesto en pie. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias porque tú nos permites. Tú pruebas la fe de tus hijos para tu gloria. Tú disciplinas a tus hijos para que participemos de tu santidad. Y tú quebrantas a tus hijos para que volvamos a ti. Padre, bendice este tiempo, bendice este momento. Que podamos comprender, Señor, a cabalidad, que tú eres un Dios que ama, que desea lo mejor para tu pueblo, para tus ovejas, para tus hijos. Padre, que tú estás dispuesto a abrir la ventana de los cielos hasta que sobreabunde en favor de tu pueblo. Pero tú quieres que vivamos en tu voluntad. Tú quieres que vivamos dentro de tu casa, dentro de tus parámetros. Padre, tú quieres que vivamos nosotros dentro del paraguas tuyo para refugiarnos, para cobijarnos, para que estando dentro o debajo del paraguas tuyo podamos recibir ese consuelo, ese refugio, esa ayuda. La iglesia orando, nadie mirando a nadie. ¿Habrá alguno presente aquí que está tratando de sacar sus pies y quiera experimentar el mundo? ¿O simplemente está de cuerpo aquí en la iglesia, pero su alma y su espíritu y su voluntad están en la calle? No siga por ese camino. No le va a ir bien. Hijo, hija, usted que nació dentro de la iglesia, creció desde pequeñito. Mire, no hay mejor mundo que este. Aún con nuestras imperfecciones, aún con las imperfecciones de papá, de mamá, con los conflictos que puedan haber, es mejor estar aquí adentro que estar allá afuera. Porque estamos con papá, estamos con los hermanos, estamos con la familia de la fe, fortaleciendo nuestra fe en los tiempos difíciles que nos está tocando vivir. Y para colmo, toda la dificultad que nos está tocando vivir por todo lo que está aconteciendo, para colmo yo todavía me atrevo a querer salir de este lugar. No necesariamente estoy hablando de esta iglesia local, sino de estar y vivir en la presencia de Dios. Usted necesita arreglar cuenta con Dios. Usted sabe que usted va por mal camino, ¿sabe? No siga. Porque viene la disciplina, porque viene la reprensión, porque viene el azote, porque viene el quebranto.
Y aún así Dios no tendrá por inocente al culpable, aún siendo sus hijos. Frénese, vuelva en sí, recapacite, piense que no es conveniente lo que usted piensa hacer, lo que usted quiere hacer o lo que usted está haciendo. Busque consejo. Quizás hay alguien aquí que no conoce a Cristo todavía. La mejor vida es la vida cristiana. La mejor vida es la vida en Cristo. La mejor vida es la esperanza que Dios ofrece en Cristo para regeneración, para una vida transformada y para una vida salvada por la eternidad. Venga Cristo. Permita que el Espíritu Santo trabaje en su vida para que venga a los pies de Cristo el Salvador. Padre, gracias por tu palabra. Bendice, Señor, a cada uno. Bendice todo lo que hemos dicho para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, Dios le bendiga.